Para la mayoría de las personas, la palabra fantasma significa una figura vestida de blanco, un espíritu que ha vuelto del más allá para rondar a los vivos. Pero en el reino de los espíritus, los seres espectrales revisten una gran variedad de formas y algunos no toman nunca apariencia alguna, aunque hagan sentir su presencia. Los fantasmas son inteligentes y tienen distintos objetivos en su conducta. Pueden vagar sin objetivo o pueden tener un bien determinado, tal y como sucedió en las siguientes historias. En la casa de mi tía ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día. Recuerdo que un día me contaron una historia y sucedió antes de que naciera. A mi papá no le gusta dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa, mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió hacerla cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con mi tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando mi mamá había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala había un altar pequeño con fotografías de mis dos abuelos y hasta la fecha no se ha quitado. El escenario era escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años. Mis papás, uno de mis hermanos, su esposa y yo decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las que mi hermano y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero al que no le alcanzaban a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie. Meses después, otro de mis hermanos, su esposa, mis papás y yo decidimos visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí, a altas horas de la madrugada. Después de tratar de conciliar el sueño, con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían, y esta vez era de mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación, yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente la familia completa de parte de mi papá decidió pasar el año nuevo ahí, en la casa de mi tía Lilia. Mis tíos pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al día siguiente, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior, en la misma recámara donde habían pasado todas esas cosas. Una presencia no lo dejó dormir.
La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive, algunos adornos se movían del lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque a un lado de la casa. Un día, una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que a casi todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas, pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Esto le pasó a una amiga de mi hermana. Ella le dijo que una noche estaba tranquilamente durmiendo en su cuarto y de repente despertó cuando volteó a ver una pequeña mesita que estaba al lado de su cama. Vio que una lamparita muy bonita de petróleo iluminaba el cuarto. Ella se quedó sorprendida porque esa lámpara no era de ella. Entonces se giró para tocarla y en eso algo apareció y le saltó encima. Era como una señora muy vieja. Sus manos y su cara estaban muy arrugadas. Su cara era muy blanca, casi transparente como una nube. Su pelo era larguísimo, le cubría toda la parte de enfrente y estaba completamente blanco. Sus dientes eran grandes y amarillos, parecían mazorcas, y su aliento era fétido. Sus ojos también estaban muy nublados, casi blancos. La señora hacía muecas, la sujetaba y apretaba de las manos con unas uñas largas y gruesas. La amiga de mi hermana estaba muy asustada, pero no quería hablarle porque tenía miedo de que la vieja le empezara a hablar también y eso la iba a asustar aún más. Entonces su amiga cerró los ojos y dijo: voy a sacar mi rosario, porque ella había ido a una escuela de monjas y cuando mencionó eso todavía sentía las manos que la sujetaban, pero después la vieja se fue. De repente todo regresó a la normalidad, pero esa noche no pudo dormir más.